Bien, ingeniero Jorge Mariano Pinto, a ver, vamos a la almendra del asunto. ¿Cuánto puede ahorrar el Estado en el recorte de los subsidios? ¿Qué hay que hacerlo? Y sería bueno. Y ya no lo van a hacer porque quieren, porque los van a obligar, o porque los está obligando el Fondo Monetario Internacional. Pero el punto es el siguiente. ¿A dónde está la grasa? ¿A dónde hay que entrarle? ¿A qué rubros tiene urgentemente que meterle manos el Estado como tal para poder cambiar esta política que se ha denominado como una política de gasto innecesario? Algunos hasta de despilfarro, dicen, ingeniero. Bueno, hay un tema muy sensible que el Estado y todos los partidos políticos que llegan a gobernar tienen que revisar, y es lo que llaman el clientelismo político. Exacto. Gran porcentaje del presupuesto nacional se va en pago de salarios, y el Estado se van los, entre comillas, empleados de confianza del gobierno anterior, se van uno, pero entran tres del nuevo gobierno. Entonces, esas son promesas de campaña. Por ahí empieza un grave problema, porque no son los empleados esos de confianza, y si no veamos de los asesores de los asesores de los asesores de la Asamblea Legislativa, definitivamente cuánto ganan los asesores. Y no solo en la Asamblea Legislativa, en los ministerios y en todos los rubros del Estado. Bueno, se calculan en más de 40,000 el incremento que ha tenido el Estado desde la entrada del primer gobierno de izquierda, Mauricio Funes, para acá, 7 años son 40,000, pero yo insisto en esto, Jorge, porque es buen punto. Si son plazas que se necesitan, yo he insistido en esto hasta la saciedad, si son soldados, son policías, son médicos, son maestros, obviamente se necesitan. Y habría que ver qué tanto porcentaje es de eso. No, bueno, aquí voy a poner un ejemplo y lo voy a ver desde la trinchera en la cual yo fungí en determinado momento, que por cierto eso me trajo tremendos problemas. 22 meses que estuve en el gobierno como director del Seguro Social, sí. Se necesitan ahí muchos enfermeras, por ejemplo. Enfermeras hay escasez, el país tiene escasez de enfermeras cualificadas. Nosotros dábamos capacitaciones y había un entendimiento de cómo formar las enfermeras. Que cuando un empleo es necesario, médicos, especialistas, por lo consiguiente, pues, se hace necesario, obviamente hay que pagarlo y emplearlo, pues, y darle un salario digno y justo. Pues yo luché mucho ante el gremio médico en ese sentido para poderle pagar a los médicos lo que se les merece, pues, de acuerdo a su profesión. Pero pues no estamos hablando de ese tipo de empleos en el Estado. Estamos hablando de otro tipo de empleos que no son necesarios. Otro rubro impactante dentro del gobierno y que no es, y aquí pues con mucho respeto lo voy a decir, que no es necesario, es la exacerbada y sobreabundante publicidad. Sí, buen punto. Con mucho respeto yo siento que no es así como se hace publicidad al gobierno. Si el gobierno, por mucho que nos quieran saturar de anuncios, de que el presidente aquí o tal institución aquí, la gente tiene que palpar, tiene que sentir el servicio que le presta el Estado. Y por mucha publicidad que sea, si la gente no siente ese servicio, pues definitivamente no llega. Pues, no habría necesidad, creo yo, de que el gobierno haga mucha publicidad si el trabajo que están desarrollando frente a la población es el adecuado, Carlos. Claro. Bueno, es que la verdad hay muchos rubros de gasto, ¿no? Y la publicidad pues es un ejemplo. Pero yo quiero detenerme en el tema del empleo, el tema de las remuneraciones. Tú lo decías, 40,000 plazas que se han creado. Se calcula que podría ser un poco más. Exacto. Ahora, hay instituciones que sí merecen tener más empleados. Salud, educación, seguridad, por los problemas que tenemos. Pero, ¿sabes? Hay algunas entidades en las cuales no se justifica el incremento que han tenido del empleo. Como por ejemplo. Y la principal es la Presidencia de la República. ¿Sabes? Nosotros hemos hecho ya en reiteradas ocasiones un señalamiento de que en 2008, cuando terminó el año 2008, la Presidencia tenía 772 empleados. En 2016 tiene 2.610 empleados. Es decir, ha casi triplicado los empleados en la presidencia, lo mismo en la Asamblea Legislativa, más del doble de empleados. Y hemos visto pues en diferentes estudios, diferentes publicaciones en los medios, de que todas estas plazas son plazas que en esencia no son necesarias. Y otro elemento, los salarios que se pagan por todas estas plazas no son salarios bajos, son salarios muy altos, porque el incremento que tienen, bueno, si bien es cierto, los salarios se han incrementado en todo el Estado, pero en estas entidades se han incrementado todavía más, se han disparado mucho, porque los salarios que se pagan son muy altos.
Y así pues hay otras instituciones que pasa lo mismo. Ahora, veamos. ¿Cuál debe de ser la dinámica de la política de austeridad y de ahorro? ¿A dónde consideran ustedes como Funde que es donde se le debe entrar y urgentemente el gobierno comenzar a ordenar finanzas? Porque de este tema se ha hablado hasta la saciedad. Claro. El presidente inclusive ha dicho que todavía no hemos visto que se pase de las palabras a los hechos. Exacto. Ha dicho, no habrán salarios por encima de los $5,000. Nadie puede ganar arriba del presidente de la República. Sin embargo, hasta ahorita, pues, no sabemos qué ha pasado con esas declaraciones que ha dado el presidente, porque no hemos visto ni siquiera que se mande algo a la Asamblea Legislativa para entrarle ese rubro. Pero en general, ¿cómo ven ustedes el tema de dónde se le puede entrar por rubros? Bueno, en primer lugar está el tema de los salarios. El tema de remuneraciones, que es el rubro más dinámico del gasto corriente en el Estado. Los demás rubros de gasto en estos últimos 7 años han tenido reducciones o se han mantenido. El tema de los salarios, de remuneraciones, se ha mantenido siempre al alza. No ha parado nunca. Y ese es uno de los principales rubros en los cuales se tiene que tocar. Ahora, hay mucha gente que teme perder su trabajo, ¿verdad? Pero el Estado, con todo este incremento que ha tenido en los últimos años, fácilmente se le puede reducir en entidades en donde hay duplicidad, una clara duplicidad de funciones o multiplicidad de funciones. Entonces se puede reducir perfectamente. Es cierto que no se puede hacer de la noche a la mañana, porque despedir gente no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero vaya, sí se puede reducir en primer lugar. Te pregunto muy puntualmente, de las más de 40,000 plazas en las que ha crecido el gobierno, el Estado como tal, y que ustedes señalan como Funde que algunas son duplicidad, otras que son a saber qué hacen, pues, entonces, ¿cuánto crees tú que se puede reducir? Mira, nosotros hemos hecho cálculos de que, por ejemplo, la presidencia, la Asamblea Legislativa, CEPA, ANDA, que son instituciones que no ameritan tener incrementos tan grandes, porque los incrementos en el empleo en estas entidades es mucho más alto que lo que ha habido en salud, educación y seguridad. Por lo menos se podrían reducir unas 10,000 plazas. 10,000 plazas. Por lo menos se pueden reducir. Si eso lo traducimos a salarios, estamos hablando de $150 millones en salarios que el Estado ya no pagaría. Ahorro anual, por supuesto. A eso hay que sumarle el tema de bienes y servicios. Tú lo decías, todos estos gastos que se han cuestionado de las instituciones que tienen independencia, digamos, para su gasto, como son la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros sentimos que ha habido una confusión en el tema de la independencia de poderes. Si bien es cierto, debe haber independencia en el ámbito jurisdiccional, en donde la Corte Suprema no tenga injerencia de los otros poderes y la Asamblea igual, pero en el tema presupuestario es otro caso. Y el Estado ha tenido muchas dificultades en los últimos años y en este momento estamos en una situación bien crítica. Entonces, en estos momentos, nosotros sentimos que no debería haber esa independencia en lo financiero, que deberían ajustarse a la austeridad de todo el gobierno. Porque en el Ejecutivo hay instituciones que están reclamando que no les alcance el presupuesto para finalizar el año. Yo estaba viendo anoche de la procuradora que dijo que no le alcanza el dinero y que ya las cuentas de diciembre las paga con el presupuesto del siguiente año. Y es decir, que el siguiente año vuelven a lo mismo, y así lo mismo la Fiscalía y otras instituciones que son importantes para el país necesitan más presupuesto. Pero hay otras entidades, la Asamblea y la Corte Suprema, en donde el dinero abunda. Incluso tienen ahorro y lo destinan para otras asignaciones de gastos para acabarse el presupuesto. Bueno, no sé si en la Asamblea, porque también se estaba advirtiendo por parte de la licenciada Ana Vilma de Escobar un crecimiento en el número de empleados por el orden de unos 150 más empleados, pero además las complicaciones que pudieran existir. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia, tú sabes que por Constitución le toca el 6%, o sea, entrar a que se ajusten a la realidad que vive económica que vive el país, la Corte, significaría hacer una reforma constitucional, pero habría que revisar eso, ¿verdad, Carlos? No sé. Exacto. Bueno, la verdad es que es necesario que se haga una evaluación integral y que se tomen medidas integrales para consolidar las finanzas públicas. No se pueden seguir tomando medidas parciales, medidas colaterales. Debe haber un acuerdo amplio, y si ese acuerdo amplio implica cambiar la Constitución, pues debería haber un acuerdo en ese sentido. Porque la Corte Suprema, cuando se le asignó el 6% del gasto corriente en la Constitución, en ese entonces los ingresos del Estado eran bien bajos, pero los ingresos se han incrementado muchísimo. Y el presupuesto de la Corte Suprema también se ha sobredimensionado, y como lo tienen por Constitución, obviamente no se le puede quitar.
pero nosotros pensamos de que en un contexto de consolidación fiscal y de un pacto fiscal que dinamice el desarrollo de este país, si es necesario revisar la Constitución para cambiar esos montos, debería hacerse. Sí. Juan José Urbina, ¿estás ahí? Yo creo que se ha planteado un escenario en referencia a dónde es que se le debe entrar, a qué rubros, qué medidas son las que se deben de tomar de manera urgente para evitar que el país eventualmente pueda caer en una crisis de complicaciones que aún no han podido ser cuantificadas. ¿Ustedes cómo lo ven? Nosotros quizás, un poco para aportar además a muchos compañeros panelistas, es que nosotros sí creemos que debe haber también un proceso de responsabilidad de la forma en la que se hacen los presupuestos. Estamos a casi 2 semanas con que presenten un presupuesto para el año 2017. Y entonces, una vez más, vamos a ver cómo nos vamos a encontrar, ¿verdad? Con un presupuesto que va a ser un presupuesto real, que considera eficientemente todos esos euros de gasto, con metas de ingresos que son reales y no que están sobre las capacidades de la administración fiscal, ¿no? Y entonces, o nos vamos a encontrar con un presupuesto como el 2016, ¿verdad? El cual planteaba que únicamente iban a crecer los bienes y servicios en un 3%, pero hemos encontrado que crecieron cerca del 26% sobre el gasto en bienes y servicios. Fue moderación es casi el 9 o 10%. Entonces, una vez más, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos un llamado es que debe de haber responsabilidad a la hora de realizar el presupuesto. Este ciclo presupuestario no nos puede traer una vez más un presupuesto que está desinflado en los gastos y sobrevalorado en los ingresos. Y en definitiva, el tema de los presupuestos desfinanciados. Exactamente. Sí, porque encontramos que tenemos un presupuesto que tiene unas metas de ingresos tributarios que van a dejar un agujero fiscal solo de 200 millones en la recaudación. O sea, una vez más, esa necesidad de balancear el presupuesto a que los ingresos sean iguales a los gastos, nos deja simplemente, por falta de recaudación tributaria, 200 millones, sin hablar de las devoluciones a los exportadores, ¿no? Sí. Entonces, una vez más, y tenemos una forma en que todos los gastos no están planteados, de forma que no se necesite plantear las necesidades de endeudamiento. Y entonces, vamos a vernos otra vez en la necesidad de volver el otro año a plantear no solo estos 1.200 millones, porque estos 1.200 millones son para terminar este año, pero que hay de los otros 600 o 800 millones que se van a necesitar para financiar el presupuesto de 2017. Entonces, si nosotros creemos que sí hay que eficientar el gasto, hay que ver la forma de recuperar más ingresos, pero también hay que ser responsables, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que todos los años hay un decreto presidencial que hace un llamado a la austeridad, del cual es simplemente, creo que, una cuestión de formalismo, porque no es parte de una ley de responsabilidad o no es parte de una ley de eficiencia del gasto. Entonces ya no... de nada sirve ese decreto presidencial si no le hacen caso. Sí, es letra muerta. Estos decretos que vienen desde, ¿se acuerdan ustedes los 800 millones de dólares que se aprobaron con el presidente Funes y que supuestamente iban a haber una serie de medidas que se iban a cumplir para poder meter al país en la dinámica de ahorro y de austeridad? No se cumplió. Hoy se vienen 1.200 millones de dólares que también, o sea, se habla de que no se pueden aprobar estos 1.200 millones si no hay una verdadera ley de responsabilidad fiscal y una verdadera política de ahorro y de austeridad, que se acabe el despilfarro, porque así, no lo digo yo, así lo han catalogado mucho, despilfarro en viajes, en compra de vehículos, en salarios, en dietas, en teléfonos celulares para los funcionarios, en vales de gasolina, increíble la cantidad de plata que se gasta en eso. Ese es el punto, Jorge. Bueno, obviamente que ese es el punto medular, pues, pero hay otro punto que es importante también y que probablemente en los análisis no se toma en cuenta, como es la eficiencia del Estado. ¿Qué quiere decir eficiencia para el amigo televidente o para todos? Eficiencia es saber utilizar los recursos de manera eficaz para producir un resultado que es al final el servicio. Y voy a poner un ejemplo concreto que yo lo viví en el Seguro Social, que debe de funcionar la institucionalidad. Aquí tengo un informe de la Corte de Cuentas. Es del año 2005, imagínense usted. La Corte de Cuentas, en aquel momento, se iban a comprar un producto, un antihipertensivo en el Seguro Social. Sí. Habían 3 participantes en una licitación. Sí.
3 ofertantes. 3 ofertantes. Había un ofertante, voy a omitir los nombres porque... Sí, claro. Que ofertaba el mismo producto, la misma calidad, a $275,000. Había un segundo ofertante, que era de excelente calidad, a $286,000. Y un tercer ofertante a $1,440,480. La diferencia era de más de $1,200,000. Vino el Consejo Directivo del Seguro Social y se los compró al que tenía la oferta de $1,400,000. Manifesté mi oposición e inmediatamente, en algo inédito, denuncié eso a la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas hizo la auditoría en el año 2005, aquí está, y dijo, en aquel momento, que el Consejo Directivo del Seguro Social actuó con negligencia administrativa. Eso implica que había delito y que tenía que devolver ese remanente que había, ese sobreprecio que había, por la cual había tomado la decisión. Mi sorpresa es que en enero de ese año llega a la Corte de Cuentas, en febrero del 2006, hace el estudio y paradójicamente dice que el Consejo actuó bien. Contrario a la decisión que habían... No, aquí hubo tráfico de influencias. Este es un acto de corrupción. Y por esto, a mí me han calumniado, me han difamado y me han perseguido diciendo que yo soy partícipe de esto cuando yo denuncié eso. Y dice aquí que el director del Seguro Social manifestó su inconformidad. Me opuse, porque por ley, en el Seguro Social, ¿qué sucede? En el Seguro Social, el director no toma decisiones, pero se somete a las decisiones que toma el Consejo Directivo, a lo cual yo me opuse. Y me opuse y paré. Yo le ayudé. Y lo denunció a la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas le da la razón. Un tiempo después, la Corte de Cuentas dice que el Consejo Directivo actuó bien, pero usted lo que estaba denunciando era que se estaba promoviendo un acto de corrupción. Un acto de corrupción. Yo no sé qué pasó ahí. O sea, que yo no me iba a prestar ese juego. Y así paré otros actos que pues en este momento sería muy largo de explicar. Sin embargo, pues por eso causé animadversión en el mismo gobierno de aquel entonces, en algunos sectores de la empresa privada. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la institucionalidad del país no funciona como tal. ¿Y qué es la institucionalidad? El sometimiento de las reglas de juego, sometimiento de las leyes. Y no solo eso, lo que advierten muchos ingenieros Jorge Mariano Pinto, que las instituciones no solo no funcionan, solapan la corrupción. Exacto. Bueno, o dime si no, Carlos. Claro. De hecho, pues hay muchas evidencias de eso. Así como lo dice el ingeniero, también hace varios años se dio un caso en el INJUVE similar, ¿no? De que salió a la luz pública, de que compraban unos artículos promocionales con 4 veces el precio de mercado. Inflado el precio. Entonces, nosotros hemos hecho, allá por 2011, 2012 hicimos unas propuestas en ese ámbito, donde decíamos, mire, la ley, la CAP debería decir que las compras del Estado tienen que hacerse a precio de mercado, y si alguien compra a un precio más alto tiene que ser sancionado inmediatamente. Pues sí, pero fíjate una cosa, Carlos y Jorge, el punto es el siguiente: los criterios de la ley, la CAP, no se cumplen. Exacto. Es más, le dicen a la gente oferte, pero solo para llenar un requisito, porque ya sabes a quién le vas a dar la oferta, pues. O sea, ya sabes quién va a ser el ganador. Ya debajo de la mesa negociaste a quién se va a llevar esa licitación. O sea, perdónenme, pero ese es el Vox Populi. ¿Así funciona o no, ingeniero? Es que precisamente ese es el punto de que estamos viviendo una anarquía. Y aquí voy a poner el ejemplo para que la gente entienda qué es anarquía. Un monarca es el rey, el soberano, el cual el rey en aquel momento puede tomar cualquier decisión. El rey es el que dice, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Judicial. Él es la autoridad máxima. Una anarquía en el país no es que el presidente no manda, ni que existe división de poderes y nada, sino que el hecho de que el presidente de la República tenga ese cargo no quiere decir que él va a hacer y deshacer, que se va a someter al reglamento, a las leyes y a respetar, en este caso, la Constitución y todas las leyes de la República, lo mismo el Poder Judicial y lo mismo la Asamblea Legislativa. Pero la anarquía es que aquí no se respeta la institucionalidad del país, no se respetan las reglas del juego. Vuelvo y repito,
Recuerdo muy bien un embajador, ex embajador de los Estados Unidos, que dijo que aquí ni el código, perdón, ni la ley de tránsito. Y voy a poner un ejemplo concreto. Yo vivo camino al Puerto de la Libertad. La Asamblea Legislativa hizo una reforma al reglamento de tránsito de que el furgón y se iban a meter a las empresas a partir de las 9 de la noche. Ni eso se cumple. Ni eso se cumple aquí. Es decir, vivimos en un país absolutamente desordenado. Cuando, si existiera el orden correspondiente y que es con algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional, ha tratado de hacer, pero también tiene sus observaciones en la Sala de lo Constitucional. Se ha dedicado más a lo político y ha descuidado mucho lo que son las acciones privadas. En ese sentido, hay que ponerle coco, es un llamado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para eso. Definitivamente, vean, si no se toman decisiones, ya el escenario pareciera ser, ingeniero Mariano Pinto y Carlos, que el escenario está planteado. Las cartas están tiradas sobre la mesa. Las decisiones las deben de tomar los políticos. Allá en la Asamblea Legislativa, el liderazgo del gobierno también debe prevalecer y sobresalir, porque esto se trata de liderazgo, y la batuta la debe tomar el gobierno. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? O si no se hace, ¿cuál es el escenario que se plantea? Lo vamos a hacer. Y vamos a despedir en este momento a Juan José Urbina del ICEFI. Te agradezco, Juan José. La verdad es que tus comentarios han sido muy acertados en referencia a lo que se debe hacer. No sé si quieres agregar algo más como representante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Adelante. Sí, claro, nosotros creo que lo que siempre hemos buscado, ¿no?, con nuestros estudios y con las investigaciones que realizamos, es también darle una voz a la ciudadanía, ¿verdad? Mucho hablamos de que dejamos las decisiones en nombre de los políticos, pero los políticos los hemos puesto nosotros, los ciudadanos. Entonces, ellos tienen que responder a una agenda que es para sus ciudadanos y no a una agenda partidaria, porque si hablamos de lo económico, la polarización política no es un negocio para ninguno, sin importar el partido, sin importar la situación social en la que se encuentre, no es buena para ninguno. Entonces debemos de avanzar en eso, ¿no? Y la única forma, como instituto, que nosotros vemos que eso se puede hacer, es si la ciudadanía se pronuncia y tiene un papel más activo en la ejecución del presupuesto de la nación, en la ejecución, en la forma de actuar de los diputados, de los diferentes personas que conforman el gobierno. Entonces, es la única forma en la que podemos salir adelante, si al final tenemos una sola voz y un solo camino al que seguir. Muy bien, gracias Juan José Urbina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Este enlace es desde la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra la sede de la base de operaciones del ICEFI. Muchísimas gracias por tus comentarios y en la medida de lo posible, pues ojalá más adelante podamos coordinar una invitación para que nos puedan acompañar aquí de manera presencial para poder abordar estos temas que seguirán dando de qué hablar sin duda. Vamos a la pausa y prepare su teléfono al segmento de Opinión Ciudadana. Le damos la bienvenida después del corte, 22630023 y 22649179, y voy a leer comentarios también en redes sociales para que nuestros invitados le den respuesta. Regresamos. Bien, segmento de Opinión Ciudadana, 22630023 y 22649179, por favor, para que pueda usted darnos su opinión, su análisis en referencia a las temáticas de esta mañana con el ingeniero Jorge Mariano Pinto y también con el licenciado Carlos Pérez, asesor en temas económicos de Funde. Carlos, si no se toman las medidas correctivas, si no se toman las decisiones adecuadas, frente a aquí estamos, que ya muchos lo han advertido y esto hemos hablado hasta la saciedad, pero de todas maneras no podemos negar que hay una situación incierta, bastante difícil para sí. Pero vamos a ir al teléfono, vamos a atender a la ciudadanía. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, José. Adelante, ¿de dónde llama? De aquí, de San Salvador. Adelante. Aquí, fíjate que yo soy un funcionario público y te voy a decir algo muy fuerte aquí en este país. Lo que pasa es que se perdió el respeto
en los órganos del Estado. O sea, estamos hablando sobre las personas de alto rango, no se respetan al más menor, porque me pongo a pensar yo la presidenta cómo ofendió ayer a la Corte Suprema de Justicia. O sea, si un poder, con un poder, tú crees que ya sos el rey de aquí de El Salvador, que no se den paz. Pero hay que trabajar de nuevo y reformar nuevas leyes. Oíme, pero yo te tomo la palabra, y la reacción del magistrado de la Corte Suprema que le dice señora lengua larga a la presidenta de la Asamblea, también, o sea, no se puede llegar a ese nivel de irrespeto entre funcionarios de gobierno. Por otro lado, las críticas de abogados y de jueces diciendo que el fiscal les dice que son clicas. Sí. No podemos llegar, a pesar de que no se deben de dejar de decir las cosas, es que los funcionarios tienen que tener, digo yo, esa cordura, esa coherencia, ese nivel de la investidura que tienen, ¿o no, ingeniero? Sí, no, claro. Es que aquí cuando hay un comentario en el cual no le conviene, aunque tenga razón el adversario, lo descalifican con ofensas y con señalamientos que definitivamente difaman y calumnian y hasta a veces denigran al funcionario al cual va dirigido el comentario. Entonces, creo yo que se ha perdido la altura para poder dirigirse y expresarse hacia determinados cargos importantes dentro del país, porque no me conviene a mí. Es decir, cuando alguien hace un comentario o un señalamiento en el cual me veo involucrado y no me conviene, aunque tenga razón, no se la doy. Pero ya llegar a la descalificación, o sea, Jorge, perdóneme, hay que bajar los canastos, hombre. Claro. El país tiene problemas más importantes de que preocuparse de que estén agarrándose de los moños un magistrado, la presidenta de la Corte Suprema, el fiscal general, el presidente de la República, funcionarios de gobierno. Imagínese usted, ¿o no? Hay que bajar los canastos, ¿o no cree usted, Jorge? Claro. A ver, comentario. Buenos días, ¿de dónde me llama? O sea, el mismo te llama. Ajá. El detalle es este, mira. El detalle es este. Que el FMLN no le gusta que si el tomate se le arruinó, que no sirve. Entonces, ¿cuál es el detalle? Estamos en un país de realidades, que aquí estamos, el barco se hundió. Y cuando tú, como te estás tomando ese trago de agua, si no tuvieras agua y alguien te está ofendiendo, te aseguro que te ahogás porque tenés sed y no tenés agua para desahogarte. Ese es el detalle en este país, José. El FMLN los tiene hoy bien con las manos cruzadas, con las manos atadas, y todavía quieren que no opinen los medios. Bien. 22630023 y 22649179. Tengo espacio todavía para un par de comentarios a través de las líneas telefónicas. Por favor, segmento de opinión ciudadana para que usted pueda dar su opinión. Carlos, ¿qué te parece? Bueno, respecto a lo que advierte el ciudadano a través de la línea telefónica. No, completamente de acuerdo. Y ya el ingeniero lo decía, que hay una anarquía. El país se ha vuelto ingobernable. Se ha perdido totalmente ese respeto que debería existir entre los funcionarios del Estado y precisamente, como tú lo dices, el estar peleando como gente de mercado, pues eso es un problema muy serio. Eso es como querer desviar la atención de los verdaderos problemas del país. Es. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Bueno, de aquí de San Bartolo quería opinar respecto a los subsidios que están hablando y a los buses que estamos pagando de 35 centavos, les han quitado el subsidio o se los van a mantener porque están cobrando el doble del pasaje que se paga normal desde 20. ¿No? En Soyapango, ¿verdad? Sí, Soyapango. Sí. Y San Bartolo, sí, nosotros estamos pagando 35 y a ver si les han quitado el subsidio. Quería que me explicaran ellos si en realidad esos buses van a quitar el subsidio. En definitiva, sí, yo creo que tiene que ver con el nuevo sistema, ¿verdad? Y como ya empezó a funcionar la nueva terminal de integración, o sea, usted paga un pasaje porque lo acerque el alimentador a la terminal y de la terminal ya toma el nuevo servicio, entonces eso como que entonces está complicando un poco también. Ahora, decíamos, el subsidio en el caso del transporte no debe ser entregado al transportista, debe ser entregado al usuario. Y también que ahí se entre a la dinámica de revisarlo. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Buenos días. Adelante, mi amiga, ¿de dónde me llama? De La Libertad le llamo. Adelante. Los panelistas. Adelante, sí.
decirles de que en este momento pues es contraproducente estar eliminando los subsidios porque el momento es muy complicado para la población porque ya no tenemos nosotros de dónde sacar dinero para pagar más. Entonces eso lo hubiera considerado el gobierno antes de eliminarlos porque es muy poca la gente que realmente puede tener capacidad de pagar los precios reales, ¿verdad? Sí. Hablamos de las grandes empresas y de los altos ejecutivos. Bueno, vamos al teléfono nuevamente. Buenos días, ¿de dónde me llama? Gracias, buenos días. Sí, amigo. Aquí le hablo de aquí de Ilopango. Adelante. Fíjese que yo solo me quiero referir a eso del subsidio, que realmente el gobierno no tendría por qué estarlo quitando a esta altura de lo que va del año, porque ese dinero ya está presupuestado para hasta diciembre del 2016. Así que la verdad es que esa es una estafa más, un robo más, que el gobierno le está haciendo a la gente que le está quitando los subsidios, porque eso ya está en el presupuesto. Muchas gracias. Bien, otro comentario. Buenos días, ¿de dónde me llama? Buenos días, ¿de dónde me llama? Buenos días, ¿de dónde me llama? Sí, de Santa Tecla. Adelante, amigo, Santa Tecla. Sí, que yo creo que lo que realmente está pasando con esto del subsidio, creo que hay que quitarse uno la parte partidaria, pero hay que ver que Arena está ahogando al FMLN con los recursos para que no haga otra clase de actividades en beneficio de la gente que más necesita. Ese ahogamiento no tiene más alternativa que reestudiar o reinventar esto, pero no dejemos de fuera del análisis ese ahogamiento que quieren hacer con las medidas que el FMLN tiene. Y por otro lado, me alegra que Mariano Pinto haya salido librado de me voy a reservar mi nombre, pero le tengo mucho aprecio y me alegra muchísimo, Mariano, que hayas arreglado esto. ¿Y cuánto le ha costado al ingeniero Mariano Pinto, verdad? ¿Cuánto tiempo poder demostrar su inocencia, verdad? Lo que pasa es que esa es parte de la ineficiencia del Estado, pues, es decir, inclusive pues haciendo un llamado al señor fiscal, la persona que me acusaba tiene 5 delitos ahí en la fiscalía y no ha sido investigado, pues inclusive él está cometiendo los mismos errores por los cuales él está acusando al exfiscal ahorita. En estos momentos, un llamado a la Fiscalía General de la República con mucho respeto. Obviando investigar. Obviando investigar. Bueno, importante. A ver, si no tenemos más comentarios, más llamados, voy a leer los comentarios en redes sociales. Permítame un segundito, solo quiero coordinar aquí esto. Ahí está, aquí. Vamos a ir a El Informante para leer los comentarios y aquí en los que tienen me gusta. A ver, no me cargan, voy a verlos por acá. Quiero verlos por acá. Comentarios en redes sociales, dice pongámoslo a la pantalla, ¿podemos por favor para leerlos? Sí, porque no me está cargando, algo pasa con la conexión de internet. ¿Podemos? Bueno. Dios santo, vamos a ver. Ahí, vamos. José Luis B. dice, ¿cómo es posible que los funcionarios públicos, diputados, magistrados tienen carros, seguro médico, celular, gasolina gratis? Dice otro. Vamos al siguiente, Salvador Nelson García, y las plazas innecesarias son otro subsidio político, dice. Y dice, Jesús me hizo libre, dice, si hubieran salarios justos, no hubieran subsidios, hablan de que no hay dinero y el pueblo paga siempre y el gobierno no vemos austeridad, dice. Vamos al otro, del doctor Nelson García, dice también, hay que quitarle el subsidio de la deuda electoral a los partidos políticos, dice. Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver, hay otro por ahí. Y dice Carolina Beltrán, realidad en nuestro país, clase media necesitando subsidios ante falta de trabajo, de empleo, informalidad y deja sin recaudar impuestos. A ver, sí. aquí voy a hacer un comentario. Por ejemplo, el incremento al salario mínimo es una falacia. Eso definitivamente es una medida populista y una medida política que no sirve de nada. La mayoría de empresas privadas pagan más
que el salario mínimo, y al final lo que hace es un pretexto para incrementar el costo de la vida. El verdadero salario mínimo debe de ser el verdadero incremento al salario mínimo. A ver si me explico. Debe de ser el bajo de los impuestos y de las tarifas y siendo eficiente los servicios que nos prestan. Si bajamos la energía eléctrica, y se puede bajar, porque nosotros pagamos la ineficiencia del Estado, el agua, luz, teléfono, la canasta básica, automáticamente el salario de las personas debe de incrementar, siendo eficiente con el transporte. Por ejemplo, perdónenme, pero esa reforma del CITRAMS ha dejado mucho que desear. Eso va a ocasionar más problemas que beneficios al usuario, y ya lo está haciendo. Lo que pasa es que a la larga hay que hacer un estudio realmente de ese sistema que se ha creado. Sí. Le va a ocasionar costos y el sistema no va a ser tan eficiente. Bueno, voy a leer otro comentario en redes sociales, en la página, en la fanpage de TVO Hablemos Claro. Yo lo puedo pagar el subsidio, con muchos también lo han dicho que lo pueden hacer, pero así como muchos de los ciudadanos somos sinceros en decir, me gustaría que así fueran los diputados, en decir que pueden algún día solo pasar de su sueldo, y no que también tengan carro, gasolina, comida, y todos los 5,000 le salen libre más. A ver, había otro comentario. Ok, vamos a ver, por acá tengo otro para... tengo un saludo, dice Fernando Arauz, dice: saludos al ingeniero Pinto, fui empleado del IS y mejor jefe no hay, capacitaciones y buen trato siempre, bendiciones. Dice. Muchas gracias. Fernando Arauz le manda a decir eso en la fanpage de TVO Hablemos Claro. Gracias. Bueno, vamos a conclusiones. Es importante, Carlos, poner las barbas en remojo, tomar las decisiones adecuadas, pues si no, yo creo que la hoja de ruta ya está establecida, no hay reversa. A ver. Claro, y la verdad es que los acontecimientos que han pasado en los últimos días son el reflejo de que estamos llegando a una situación sin regreso. El gobierno solicitó la semana pasada a la Asamblea Legislativa la aprobación de bonos por 105 millones para pagar los intereses de la deuda con las AFP y para pagar el subsidio de la electricidad para terminar de pagar este año. Eso demuestra que ya no se tiene dinero para seguir pagando servicios, para seguir pagando compromisos, y a eso hay que sumarle las otras necesidades que están ahí. Bueno, Chalateco dice: critican al gobierno por la falta de pago, pero no critican a la Corte Suprema de Justicia, la responsable de bloquear al gobierno con los recursos innecesarios. Y ahí pues en Twitter también le está mandando Fernando Arauz el saludo, ingeniero, saludo al ingeniero Pinto, fui empleado del IS y mejor jefe no hay, capacitaciones, buen trato, siempre bendiciones. Y con lo que dice Chalateco, ¿qué opina, ingeniero Jorge Mariano? No, realmente lo que hizo la Corte Suprema es encarrilar un proceso que debe ser apegado a la Constitución, pero eso no implica el problema de caja que tiene el gobierno. El gobierno, yo creo que este gobierno ha tenido bastante facilidad en la adquisición de fondos. Han habido pocos obstáculos dentro de la Asamblea Legislativa en aprobar el presupuesto. Yo recuerdo otros años cuando personeros, diputados del partido de gobierno en aquel entonces, estaban rogando por la aprobación del presupuesto, el cual nunca había sido aprobado, y aquí yo no he visto ese tipo de problema. Y que quede claro, yo solo hago observaciones. Yo sesgo partidario no tengo con absolutamente ningún partido político, ni compromiso con nadie más que con mi familia, nada más, y con El Salvador. Y además las opiniones pues, deberían de ser técnicas, ¿verdad? De todos, sin la contaminación política, claro, que siempre todas las cosas en el país las tienen. Ingeniero Jorge Mariano Pinto, gracias por haber compartido con nosotros, gracias por confiar en la entrevista y en este servidor para poder regresar a las opiniones públicas en los medios de comunicación. Lo veo bien, lo felicito y adelante, de verdad le deseo todo lo mejor. Al contrario, el agradecido soy yo con usted por darme esta oportunidad de poder expresar mis ideas a esta gran teleaudiencia que tiene el canal 23 TVO. Muy bien. Licenciado Carlos Pérez, asesor en temas económicos de Funde. Gracias Josué. La verdad que como Funde estamos comprometidos con el país, con salir adelante y llevar a este país a un nivel más alto de desarrollo. Sí, muchas gracias. Yo creo que en un par de semanas, si esta cuestión se complica, si la clase política no se pone de acuerdo, pues les extiendo la invitación para que hagamos una segunda parte del tema de la crisis fiscal del país y el análisis
político alrededor de las decisiones que se deben tomar. Muchísimas gracias. Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación en la víspera del 15 de septiembre. Por favor, le invito a que me acompañe con nuestros analistas de mitad de la semana punto de las 6:30 de la mañana. Reprise de la entrevista Hablemos Claro hoy a las 10 p.m. después de Palco Deportivo. Llegamos con las transmisiones desde los estudios de TVO acá en la capital salvadoreña y mandamos la señal hasta nuestra base de operaciones en San Miguel para continuar con la programación regular de TVO Canal 23. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.